Hola, soy Juan Diego y hoy tenemos una nueva masterclass donde vamos a desarrollar el tema de modelado. Nos vamos a dar cuenta en el proceso lo importante que son dos competencias. La primera, el entender un caso y llegar a modelar una ecuación. Y finalmente, no menos importante, utilizar las herramientas algebraicas correctas para llegar a la respuesta que se nos pide. Me quiero remontar a febrero de 2021, cuando en el Perú era noticia el vuelo que traía la primera carga grande de vacunas hacia el Perú. El gobierno peruano había firmado un acuerdo con el laboratorio chino Sinopharm para suministrar 1 millón de dosis. Sin embargo, al no haber vuelo directo entre China y Perú, lo que se hizo fue hacer la entrega en dos escalas. En primer lugar, llegó desde Beijing hacia Ámsterdam y finalmente en vuelo directo de la aerolínea KLM desde Ámsterdam hacia Lima. Voy a contar este caso. Ustedes pueden leer el enunciado en la pantalla y yo lo que voy a hacer ahora es resaltar ciertos datos que nos van a ayudar a entender mejor el contexto que vamos a tener que modelar en unos instantes. Entonces, el vuelo que transporta este cargamento importante de vacunas de Sinopharm fue el 743, que partió desde el aeropuerto Schiphol hasta el aeropuerto Jorge Chávez. ¿Qué más tenemos? Se sabe que, bueno, esta es información un poco más de ubicación temporal. Aquí se nos confirma que el cargamento fue de 700.000 vacunas y que en aquel tiempo, en febrero, en el verano de este año, la segunda ola fue muy agresiva en el país, por lo que era de suma urgencia inmunizar al personal de primera línea. Hablemos ahora del tercer párrafo. Aquí se nos habla de las características del vuelo 743 de KLM, que justamente fue realizado a través de un vuelo comercial, no de un vuelo de carga. Esto es de repente interesante notar porque en aquel tiempo, febrero de 2021, el espacio aéreo del Perú sí estaba abierto. En el Perú se admitían vuelos desde la Unión Europea, no desde Brasil, lo recuerdo, pero sí desde la Unión Europea. Entonces, este fue un vuelo comercial permitido por parte del Perú. No obstante, por el lado de la Unión Europea y obviamente desde los Países Bajos, los vuelos comerciales desde países sudamericanos, incluyendo al Perú, más bien se encontraban restringidos. Pasemos al siguiente párrafo. El avión, al llegar a suelo peruano, iba a dejar el cargamento, iba a dejar a sus pasajeros, pero no se podía quedar. No se podía quedar porque el negocio de todo aeropuerto es cobrar a las aerolíneas por el tiempo en el que cada avión se queda en su terreno. Es como el pago de un peaje, básicamente. Por lo tanto, al avión le convenía recargar de combustible lo más rápido que pueda y regresar al hub que tenía en Schiphol en los Países Bajos. Por lo tanto, ahora estaríamos hablando de un vuelo de retorno desde Lima hacia Ámsterdam. Y claro, ¿no? Aquí enfatiza que solamente tenía a tripulación, que solamente tenía la tripulación, a ningún pasajero. Y al no tener pasajeros, el capitán de esta nave decide incrementar la rapidez del avión en a kilómetros por hora para el vuelo de retorno. Entonces voy a poner aquí que el vuelo de retorno sería el 2 y la rapidez de 2 sería superior en a kilómetros por hora a la rapidez de el primer trayecto. Eso es lo importante que rescatamos de este cuarto párrafo. Ahora, nos dan en el penúltimo párrafo una información también interesante. Nos mencionan que la distancia entre ambas ciudades es de m kilómetros. Este dato es súper importante. Quiero aquí distinguir la diferencia entre distancia y trayectoria, porque obviamente un avión no necesariamente va a volar en línea recta hacia su destino, sino que va a ir cambiando de rumbo de acuerdo a el criterio del piloto, porque obviamente
a los pilotos no les conviene estar tanto tiempo sobrevolando el mar, sino tener un espacio de tierra firme a donde pueda aterrizar en caso de que ocurra algún incidente. En la vida real necesitaríamos la información de cuántos metros realmente tuvo el avión en toda la ruta que decida haber tomado entre ciudad y ciudad. ¿Ok? Lo que estoy dibujando aquí con rojo es la trayectoria, o debería ser la trayectoria, que es lo que volaría el avión. Sin embargo, vamos a trabajar en este caso con distancia, que tendría que ver con una línea recta que se pueda trazar de punto a punto. Sabemos que esto no ocurre en la vida real, pero nos va a servir como una buena aproximación. Entonces, vamos a utilizar en este caso, por favor, a la distancia. Y tenemos justamente este dato. Los kilómetros que separan a ambos aeropuertos son m kilómetros. Y también se nos da información sobre el tiempo total que tiene la nave desde que sale de Ámsterdam hasta que llega a Lima y desde que sale de Lima hasta que regresa a Ámsterdam. No incluimos tiempo de despegue, tiempo de permanencia en el aeropuerto Jorge Chávez, ni tiempo de aterrizaje cuando por fin ya haya llegado a Ámsterdam. Entonces tenemos dato de tiempo y podríamos modelarlo también de la siguiente manera. El tiempo del trayecto 1 más el tiempo del trayecto 2 va a ser igual al tiempo total en el que la nave permanece en el aire. Y aquí, según dato del problema, se nos dice que es de P horas. Por lo tanto, podremos poner aquí que la suma de los dos tiempos es igual a P. Y en la última oración, justamente nos hacen la pregunta de este problema. Con los datos que se han brindado, se nos pide encontrar la rapidez en kilómetros por hora que tuvo la nave, y eso es muy importante, en el vuelo de retorno. Hasta aquí no habría mayor novedad, porque se nos pide encontrar una variable que obviamente podríamos encontrar a partir de otras, con todos los datos que ya se nos ha dado. Sin embargo, quiero poner un reto adicional aquí. Quiero trabajar con demostraciones matemáticas. Y justamente quiero retarlos a demostrar que esa rapidez del tramo de retorno va a ser igual a la expresión que estoy resaltando aquí de amarillo. Entonces, esta rapidez en el tramo de retorno, en el tramo 2, que podemos ver en el mapa, va a ser una que va a estar en función a las variables m, a y p. Quiero mencionar un dato más que no nos dice el problema específicamente, pero que va a ser un supuesto que no ocurre en la vida real. Y es que la rapidez del trayecto de Ámsterdam a Lima y de Lima a Ámsterdam va a ser constante, CTE. La rapidez va a ser de B1 para el tramo de ida y de B2 para el tramo de retorno. Vamos a considerar, por favor, eso. Sabemos que, obviamente, desde el despegue hasta el aterrizaje de un avión, va a haber una variación de la rapidez y también de la velocidad, pero no vamos a considerar esos efectos para simplificar nuestros cálculos. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, habiendo comprendido este problema, vamos a empezar a desarrollar el ejercicio de modelado. Y como todo ejercicio de modelado, tenemos que empezar definiendo nuestras variables de interés. Podemos utilizar cualquier letra que nosotros querramos. En este caso, yo voy a trabajar a partir de la rapidez que tiene no el vuelo de retorno de Lima a Ámsterdam, sino el inicial. Voy a trabajar con la rapidez del vuelo inicial. En un momento voy a explicar por qué. X va a ser la rapidez en el tramo Ámsterdam-Lima. Y después voy a definir a que T va a ser la duración del trayecto entre Ámsterdam y Lima también. Antes de continuar, quiero mencionarles un truco que de repente les va a servir mucho en el momento de modelar, y es reconocer cuáles son las unidades de medición de cada variable.
En este caso, si hablamos de la rapidez, esta se mediría en kilómetros por hora y el tiempo se va a medir, según nuestro problema, en horas. Ya tenemos a nuestras variables. Ahora vamos a proceder con comprender a nuestro problema. Y justamente es la parte de interpretar en datos sintetizados toda la información que se nos da en texto. Vamos a poner aquí tabla de datos. En este problema tenemos a dos escenarios. En primer lugar, tenemos al vuelo desde Ámsterdam hacia Lima y a continuación tenemos el vuelo desde Lima hacia Ámsterdam. Y ambos van a tener condiciones muy diferentes que vamos a rescatar a continuación. ¿Qué datos tenemos en ambos vuelos? Vamos a empezar por el dato común. Creo que es la distancia, ¿cierto? La distancia que el avión recorre en cada trayecto. Y vamos a poner aquí también, para no olvidarnos, las unidades de medición. La distancia es una unidad de longitud que se mide en kilómetros. Y según el problema, en el vuelo de ida, esta va a ser de m kilómetros y en el vuelo de retorno también va a ser de m kilómetros. A continuación, vamos a ubicar a nuestra variable central, una de nuestras variables centrales, que tiene que ver con la rapidez. La rapidez se mide, como habíamos mencionado, en kilómetros por hora. Y en nuestro caso, en el primer trayecto, esta va a ser de X. Y según dato del problema, el piloto decide incrementar en A kilómetros por hora a la rapidez en el segundo tramo. Por lo tanto, si en el primer tramo la rapidez será de X, en el segundo será de X más A, kilómetros por hora. Tenemos un dato más. Tenemos al dato del tiempo, que habíamos mencionado también que se va a medir en horas. Vamos a decir que el tiempo en el primer trayecto va a ser de T horas, como lo habíamos definido más arriba. Y el problema ya nos dice que la duración de todo el trayecto va a ser de P horas. Entonces, si la duración del primer trayecto es T y todo el trayecto de ida y vuelta es de P, lo que le faltaría al primer trayecto para llegar a P sería P menos T horas. Entonces, esta es toda la información que hemos podido rescatar del problema hasta ahora. Y esto es algo muy importante que vamos a utilizar, obviamente, para el modelado. A continuación, podemos establecer una relación entre todas las variables que ya tenemos. ¿Qué relación podríamos tener entre distancia, rapidez, que ya hemos enfatizado que va a ser constante, y tiempo? Es aquí donde va a ser de suma importancia ubicar a las unidades. Las unidades van a ser nuestras aliadas en el momento de querer modelar una relación. Tenemos a distancia en kilómetros, rapidez en kilómetros por hora y tiempo en horas. En este caso, tendría que haber alguna relación entre kilómetros y horas. Podríamos verlo como una división, ¿ok? Y podríamos entender a estas variables de la siguiente manera. La distancia se mide en kilómetros. La podemos considerar como un numerador. Distancia arriba. Y el tiempo se mide en horas. El tiempo como denominador. Y los kilómetros por hora son unidades de rapidez en este caso. ¿Qué podríamos establecer de aquí entonces? Que justamente la rapidez va a ser igual a la distancia dividida entre el tiempo. O, reescrita de otra forma, la rapidez por el tiempo va a ser igual a la distancia. ¿Qué les parece si establecemos esas relaciones? Comencemos. Para el primer vuelo de Ámsterdam hacia Lima, si nosotros multiplicamos a la rapidez por el tiempo, X por T, me tendría que dar la distancia recorrida por el avión en el primer trayecto. X por T, horas, M, kilómetros. Del mismo modo, podríamos proponer una relación para el segundo vuelo, el vuelo de retorno hacia Ámsterdam. Ahora tenemos una rapidez de X más A, la cual podemos multiplicar por el tiempo P menos T, y se sabe que va a recorrer la misma cantidad de kilómetros.
La distancia también va a ser de m. ¿Estamos? Tenemos a dos relaciones y a dos incógnitas también, porque recordemos que al inicio habíamos definido a x como rapidez, variable rapidez, y t como tiempo o duración de el primer vuelo. Si tenemos a dos incógnitas y a dos ecuaciones, obviamente podemos resolver este sistema de 2 por 2. Lo único interesante ahora es que va a ser con letras, pero no tendría por qué intimidarnos. Vamos a comenzar. Vamos a utilizar las dos ecuaciones que tenemos para resolver el sistema. Lo que correspondería ahora sería encontrar a nuestras variables de interés. Sin embargo, antes de esto, quisiera agregar un paso adicional a esta secuencia de resolución del caso. Y yo la quiero llamar identificación de la incógnita. ¿Qué nos pide exactamente el problema? Si vemos el texto más arriba, lo que se nos pide es encontrar la rapidez del tramo de retorno que involucra a X. Entonces, no nos están pidiendo la rapidez de el tramo de ida, no nos están pidiendo X, nos están pidiendo X más A. Entonces, puedo enfatizar que mi incógnita es X más A y no olvidarme de esto hasta el final del problema. Esta identificación de la incógnita va a ser de suma importancia a partir de ahora. ¿Por qué? Porque estamos a punto de resolver el sistema de ecuaciones que hemos encontrado acá, que hemos establecido acá. Y para esto nos va a convenir mucho quedarnos con la variable X, no trabajar con el tiempo, no trabajar con la duración. Comencemos entonces. Vamos a seguir con el paso 4, que es la solución del sistema. ¿Qué tenemos acá? Si hemos dicho que queremos quedarnos con la variable X, que es la rapidez, podemos expresar a nuestra ecuación A para aislar al tiempo y dejar al tiempo expresado en términos de X. De esta forma puedo poner aquí que la ecuación A sería T igual a M entre X. Esta expresión que acabo de encontrar para el tiempo, puedo ahora reemplazarla en la segunda ecuación, en la ecuación B, y tendría lo siguiente. Tendría X más A por P menos T, pero ahora digo que T es M entre X. Y esto va a ser igual a M. Ahora sí, tengo una sola ecuación en términos de mi variable X, mi variable de interés X. Y lo que seguiría a partir de ahora es aplicar el álgebra que ya sabemos para poder encontrar cuánto finalmente será el valor de mi X despejado. Voy a proceder entonces. Esto es un producto de dos factores, el cual voy a expandir. En primer lugar tendría a X por P y X por menos M entre X. Voy a seguir A por P menos AM entre X. Y todo esto va a ser igual a M. Lo que puedo hacer aquí es agrupar a todas las X en un lado. Voy a dejar las X a la izquierda. Tendría aquí P por X menos AMX igual a este menos M, pasa al otro lado con signo cambiado. Sería M más M, 2M, menos A por P. Puedo aquí efectuar una multiplicación muy sencilla en aspa para tener a P por X al cuadrado menos AM entre X igual a la expresión que tengo a la derecha. Y ahora puedo multiplicar a este X que está en el denominador por toda la expresión de la derecha. Tendría finalmente P por X al cuadrado menos A por M igual a... Voy a dejar a toda la expresión de la derecha como está. No voy a expandir el X. Tengo 2M menos A por P. Todo por X. ¿Y para qué he hecho esto? Porque justamente como ahora ya tenemos dominio de las expresiones cuadráticas, nos podemos dar cuenta que nos quedamos finalmente con eso. Tenemos aquí a una
Ecuación cuadrática. Tenemos un término de grado 2, un término de grado 1 y un término de grado 0, finalmente con el A por M. Lo que voy a hacer ahora es expresar esta ecuación cuadrática en su forma general y la voy a igualar a 0. A la izquierda tendría p por x al cuadrado, pasaría a restar el término de la derecha, menos 2m menos a por p, todo por x, menos a por m, y esto sería igual a 0. ¿Correcto? Hasta aquí hemos utilizado apropiadamente el álgebra para poder escribir una ecuación cuadrática. Nosotros estamos prohibidos de usar la fórmula general para poder despejar las raíces que tiene x. Y para eso vamos a utilizar la técnica de completar cuadrados. Nosotros necesitamos que el coeficiente que acompaña al x al cuadrado sea 1. En este momento ese coeficiente es p y no podemos afirmar que ese coeficiente es 1. Por lo tanto, para asegurarnos de que así sea, voy a multiplicar a toda la ecuación por 1 entre p. Y nos quedaría lo siguiente. Px al cuadrado entre p, solamente me quedo con x al cuadrado, menos toda esta expresión que es 2m menos ap entre p por x, menos AM entre P. Sería igual a 0. Tengo por fin una expresión a la cual ya puedo aplicar la técnica de completar cuadrados. Para completar cuadrados, sigo los siguientes pasos. El primer término, el x al cuadrado, lo dejo igual. Dejo igual también al segundo término. El cambio viene a partir de este momento. Debo sumar la mitad del coeficiente que acompaña al segundo término. Y esto lo estoy resaltando aquí de amarillo. Sería 2m menos ap entre 2p, que es justamente la mitad de todo lo de amarillo. Y todo esto elevarlo al cuadrado. Resto lo mismo, sin olvidarme del cuadrado, por favor. Y finalmente termino de copiar la ecuación. Menos AM entre P igual a 0. Tengo aquí 5 términos y yo puedo hacer un agrupamiento de los 3 primeros, esto es un trinomio, y los 2 últimos. Los 3 primeros me van a formar un binomio al cuadrado. Con esto tendría x menos el tercer término, todo al cuadrado. Y ahora podríamos operar este segundo término, pero ahora pasados al lado derecho con signo cambiado. Para proseguir, nosotros tenemos que trabajar preferentemente con cuadrados perfectos. Y estos cuadrados perfectos, nosotros los tenemos de la famosa diferencia de cuadrados. Esta diferencia de cuadrados va a salir del término de la derecha. Entonces nos conviene en este momento reducir todo el término de la derecha al máximo posible para poder utilizar nuestra técnica de diferencia de cuadrados. Entonces vamos a decir que todo este término de la derecha va a ser un asterisco y lo vamos a trabajar aparte. Ahora voy a resolver solamente el asterisco. Tengo aquí 4m al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, 4AMP, más el segundo al cuadrado, P al cuadrado, entre 2P todo al cuadrado, lo que nos da 4P al cuadrado. Este es el paréntesis en rojo, al cual le vamos a sumar el término de AM entre P. Ahora vamos a aplicar un método muy práctico para resolver estas fracciones. No vamos a sacar el clásico mínimo común múltiplo de estos denominadores, sino que vamos a aplicar la técnica de homogeneización de fracciones, multiplicándole 4p entre 4p para poder fácilmente ahora sumar fracciones homogéneas. ¿Y qué tendríamos acá? En el denominador, obviamente, 4p al cuadrado. Y en el numerador ahora las cosas se nos van a hacer muy prácticas. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que podríamos cancelar dos términos. Tenemos aquí a menos 4 AMP
Y a la derecha tenemos también a un 4AMP. Ambos podrían simplificarse y solamente en el numerador me quedaría 4m al cuadrado más a al cuadrado por p al cuadrado. El término que vamos a utilizar ahora sí en nuestra diferencia de cuadrados. Este asterisco amarillo ahora también lo podemos regresar al lado izquierdo igual a 0. Y de esta forma, ahora sí, podemos expresar los cuadrados perfectos o la diferencia de cuadrados. El primer factor sería todo lo que está dentro del corchete más la raíz de todo el segundo elemento, del elemento que está restando. Todo el segundo elemento sería como el b al cuadrado de la diferencia de cuadrados. Por lo tanto, tendríamos que lo que estoy pintando de verde sería a y que todo lo segundo sería b al cuadrado, ¿correcto? Por eso estoy poniendo aquí a más b. B sería la raíz de todo lo segundo. Eso sería el primer factor. Y esto lo tengo que multiplicar por el segundo factor, que sería a menos b, ¿cierto? Como una diferencia de cuadrados. Recordemos que el a que estoy mencionando es de la propiedad, no tiene que ver con el a, que es el dato del problema. Si teníamos antes a más b, ahora lo multiplicamos por a menos b. Este signo de aquí es menos. Y este producto va a ser igual a 0. Por fin, tenemos a los dos factores que nos van a permitir hallar las dos raíces de x. Y vamos a proceder a despejar x. En primer lugar, comencemos con este factor 1. X sería igual a todo el paréntesis que tenemos aquí, 2m menos ap entre 2p, menos esta raíz. Muy atentos acá porque queremos hallar el valor de x, pero no podemos cometer algunas burradas que voy a enfatizar en este momento. Obviamente que sabemos que esta raíz cuadrada de rojo afecta tanto al numerador como al denominador. Por lo tanto, podemos aplicar una propiedad de radical distribuyendo a la raíz para el numerador como para el denominador. Y esto nos va a permitir hacer una reducción muy interesante. Sabríamos que en el denominador la raíz de 4p al cuadrado se reduciría a 2p y que en este caso también podría operar una fracción homogénea, porque tengo aquí que en el primer término de esta fracción mi denominador es 2p y en el segundo también sería 2p. Les pido por favor que no hagan esta taradez. Miren a esta raíz cuadrada que me ha quedado en el numerador. Por favor, no pueden hacer lo siguiente. No pueden decir raíz cuadrada de todo lo rojo sería igual a raíz cuadrada de 4m al cuadrado más raíz cuadrada de a cuadrado p cuadrado. No pueden decir que esto sería igual a 2m más a por p. Esto es una burrada. No lo pueden hacer. La raíz cuadrada no se distribuye así. Ante la duda, les pido que por favor lo dejen como están. No hay una propiedad para simplificar este numerador. Por favor, déjenlo como raíz de todo lo que está adentro. Lo que está aquí adentro y estoy pintando de celeste, no lo toquen. Muchas gracias. Entonces, tengo aquí que x sería igual a 2m menos a por p menos toda esta raíz cuadrada entre el denominador común que es 2p. Esto es lo máximo que he podido reducir para la primera raíz por el momento y ahora voy a pasar a la segunda con el segundo factor. Tengo aquí que mi segunda raíz sería x igual al paréntesis 2m menos ap entre 2p más la raíz. Tendríamos que la segunda raíz sería 2m menos ap más toda la raíz dividida entre 2p.
Entonces, esta es mi segunda raíz. X puede adoptar el primer valor o el segundo valor. Sin embargo, en este momento nos conviene analizar a ambas raíces por separado para saber cuál de los dos valores realmente puede adoptar X. Pensemos. Obviamente que sabemos que la raíz cuadrada me va a dar un número positivo, ¿ok? Y lo que a mí me interesaría mucho saber en este momento es saber cuál de las dos X podría adoptar un valor negativo. En este momento no tenemos cómo saber si alguno de los dos valores va a ser positivo o negativo. En este caso, nos conviene tener alguna idea sobre qué valores podrían adoptar nuestras letras M, A y P. Entre todos los datos, para mí el de más interés o el de mayor impacto podría ser el M. Recordemos que M es la distancia en kilómetros que recorre el avión entre Lima y Ámsterdam, o Ámsterdam y Lima. Este M va a ser mayor a 10.000 kilómetros. Entonces, este dato va a terminar siendo crítico. Estoy analizando en este momento a la raíz. Si yo este 10.000 o un valor mayor a 10.000 lo elevo al cuadrado, lo multiplico por 4, le sumo un término adicional, que en este momento también puedo estimar, ¿no? Pero A y P ciertamente son valores positivos. A estos dos valores positivos los multiplico y encima los sumo al 4m al cuadrado y le saco raíz. Presumiblemente va a ser un número muy grande, muy grande, que al ser restado de 2m menos AP, presumiblemente me haría negativa a esta primera raíz. Sin embargo, si a esta misma raíz, que es un número presumiblemente muy grande, ya no le resto, sino que le sumo lo que me salga de este primer término, me daría una raíz positiva, un valor positivo. ¿Ok? Este dato termina siendo crítico. Podríamos entonces descartar a la primera solución. Se descarta porque tiene que ser mayor a 0. Entonces, acá vamos a encontrar el valor de X. Y el X, ¿qué era? Si regresamos a nuestro modelo original, el X era, wow, hemos avanzado bastante. El X era la rapidez en el trayecto de Lima a Ámsterdam. Sin embargo, no nos olvidamos de nuestra incógnita. Nuestra incógnita nos pide, más bien, el valor de la rapidez en el vuelo de retorno. Por lo tanto, a esa X, a esa raíz que acabo de hallar, le tendríamos ahora que sumar el A y cruzar los dedos para que nos salga lo que nos pide demostrar al inicio en el enunciado. En la incógnita se nos pide el valor de X más A. En este momento tenemos a X solamente y la prueba de fuego va a comenzar ahora, porque a este X le tenemos que sumar A y a lo que nos salga tenemos que compararlo con el enunciado, donde justamente nos daba una expresión. Tenemos que ver qué tan equivalente a lo que vamos a encontrar es. Entonces, a este X le sumo A y tenemos que operar. Homogenizando, para hacerlo rápido, podemos multiplicar a este A por 2P entre 2P. Y esto sería igual a lo siguiente. En el denominador 2P. ¿Y qué tendríamos en el numerador? Tendríamos a 2M. Seguiría menos AP, pero que ahora aquí a la derecha se puede operar con más 2AP. Entonces me quedaría 2AP menos AP más AP más toda la raíz. Esto de aquí es
X más A. Y la prueba de fuego ahora va a consistir en regresar al enunciado y verificar si nos ha salido lo mismo. ¿Nos habrá salido lo mismo? Entonces, he regresado al enunciado y redoble de tambores. Voy a pegar la expresión que teníamos para X más A, que debería ser equivalente a lo que acabamos de encontrar. 3, 2, 1, pegar. ¿Y qué tenemos? Belleza. Hemos demostrado que la rapidez de retorno desde Lima a Ámsterdam es una expresión en términos de M, A y P, que cumple con lo que nos pedían desde un inicio. ¿Y qué hemos hecho? Hemos hecho un montón. Vamos a regresar para hacer un repaso. Tenemos aquí, en primer lugar, que nos conviene hacer una definición de variables. ¿Qué es lo que no sabemos? A continuación ponemos una tabla de datos, ¿ok? Con los dos escenarios que teníamos. El vuelo en el trayecto de ida y el vuelo en el trayecto de retorno. Encontramos que nuestras variables principales vienen dadas por distancia, rapidez y tiempo, y logramos establecer relaciones. ¿Cómo? Viendo aquí, ¿no? Que un truco importante es reconocer a las unidades de medición para finalmente establecer las relaciones que vamos a poder formar, suponiendo, ¿no? Que la rapidez en ambos tramos es diferente, pero es constante. No nos olvidamos de establecer cuál es la incógnita del problema para poder trabajar en nuestras ecuaciones en función a estas variables. Formamos nuestro sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas y aplicamos el álgebra, que ya conocemos para resolverlo. En este caso, mientras avanzamos con nuestro sistema de ecuaciones, nos damos cuenta que podemos formar una ecuación cuadrática y que para resolverla podemos completar cuadrados. Otro método es el aspa simple, pero recordemos que no siempre sale o no siempre se ve a la primera. Entonces nos puede convenir completar cuadrados porque no podemos usar la fórmula general. Para completar cuadrados hacemos una reducción que ya comentamos antes y procedemos a completar cuadrados, por fin. Al completar cuadrados nos quedamos con 5 términos, los cuales podemos agrupar a los 3 primeros en un binomio al cuadrado y a los 2 segundos los operamos y los reducimos para aplicar la técnica de cuadrados perfectos o diferencia de cuadrados. ¿Ok? Sigo avanzando aquí. Tenemos a los dos corchetes en rojo y aplicamos la propiedad de producto cero. ¿Cuál era? Que si A por B es 0, entonces A es 0 o B es 0. Básicamente esto es lo que realizamos más abajo. Recordemos que X es rapidez y una rapidez no puede ser negativa. Si nosotros, teniendo esta referencia de que la distancia entre ambas ciudades es un número mayor a 10.000, nosotros encontraríamos que ese valor de 10.000 haría que la raíz, al ser restada de 2m menos AP, daría un valor de rapidez negativa, lo cual haría que se descarte porque X tendría que ser mayor a 0, la rapidez tendría que ser positiva, lo cual sí se cumple en este segundo caso. ¿Ok? Y la prueba de fuego final consistió en comparar la rapidez del segundo tramo, para lo cual a esa raíz le tenemos que sumar A, con lo que nos decían en el enunciado, la expresión que nos daba el enunciado. Y nos acabamos de dar cuenta que esto se pudo cumplir. Esta es la rapidez en el tramo de retorno desde Lima hacia Ámsterdam. Ha sido un problema bastante interesante donde hemos tocado conceptos que en verdad dominábamos, pero los hemos visto todos juntos a la vez. Hemos trabajado con puras letras, de modelado con puras letras. Hemos llegado entonces a la parte final de este video. Me despido como siempre haciendo un zoom out de todo lo que hemos visto hoy. Soy Juan Diego. Si te gustó este video, no te olvides, dale like, suscríbete, compártelo y nos vemos en la siguiente masterclass donde veremos
el tema de inecuaciones polinómicas. Nos vemos y cuídense mucho.